En mi caso, yo veo que hay muy pocas mujeres, las hay, pero hay muy pocas mujeres con el don profético genuino dispuestas a enseñarle a una generación de mujeres. Cuando yo quiero aprender, yo no puedo aprender entonces a veces de un hombre, porque de una vez comienzan la gente morbosa y mal pensada, que desde que están viendo a una muchachita tratando de aprender de un hombre, ¡ay, cuidado, porque mira, la está haciendo esto, está haciendo lo otro! Pues entonces, ¿cómo yo voy a aprender si las mujeres que supuestamente tienen el don profético no quieren multiplicarse en esa generación de mujeres? Eso a mí me molesta per se. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender, porque yo quiero que a mí me enseñe. Y si tú eres una mujer que tiene una trayectoria en lo profético, el deber tuyo es de multiplicarte, y no por los cuartos y los seguidores, no por los cuartos y los seguidores. Tú deberías de estarte multiplicando en una generación de mujeres que vienen por ahí, porque da vergüenza que nosotras las mujeres no nos estemos desarrollando al nivel que deberíamos de estar, simplemente porque hay una generación de mujeres que todavía siguen reteniendo lo de ellas. Señores, hay una generación de mujeres que necesitan mentoría, de mujeres preparadas, de mujeres que tengan el don, mujeres que estén dispuestas para enseñarle a una generación de mujeres que se levanten. Yo estoy harta de estos congresos hoy en día de las mujeres. Estos congresos de las mujeres hoy, algunos congresos de mujeres, que más es un feminazi disfrazado de congreso de mujeres. ¿Por qué a las mujeres no le dan las mismas herramientas que a los hombres? Esa es mi pregunta. Una cosa es un profeta y otra cosa muy diferente es alguien que tenga la capacidad para enseñar eso que está ahí. Entonces, no todo el tiempo o no todas las personas que Dios le habla tienen ese manejo del don para enseñarle a otros cómo funciona ese don. Eso en el caso de la parte buena. La parte negativa también es que a veces el egoísmo y esa mentalidad de perpetuarse a la gente no le permite ayudar a otro, a que otro suba un escalón. Y entre las mujeres tú sabes que también hay muchas rivalidades. Te digo algo, Jairo. A mí, verdaderamente yo voy a decir esto y va a sonar bien cruel. ¿Cómo? Lo que yo voy a decir. Pues tú viniste hoy con crueldad. No. Sí, compartan la transmisión para que escuchen mi crueldad. Comparta la transmisión, Estoy organizando un programa que vamos a hablar de los traumas de la infancia. Voy a traer un par de psicólogos. Trauma de los... Sí, voy a traer un par de Hablemos de eso, que a mí en un ayuno el Señor me mostró cosas que yo he bloqueado, que yo ni me acordaba cuando era niño. No, vamos a invitar. Estoy hablando ahí con varias personas y con Pastor Guillón a ver si traemos un par de psicólogos aquí. No sé si mañana ellos puedan, pero... Mira qué pasa. Hace un programa así que hablen de los traumas de la infancia. Hay mucha gente traumatizada ahí. Bueno, seguimos. Lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente. Conocemos muchos hombres de Dios que Dios lo usa en el don profético y que son, yo considero que hay un don profético genuino habitando dentro de ellos. Pero en mi caso, yo veo que hay muy pocas mujeres, las hay, pero hay muy pocas mujeres con el don profético genuino dispuestas a enseñarle a una generación de mujeres. No, la que hay no le enseñan a nadie. No le enseñan a nadie. No le enseñan a nadie. En verdad también tienen muy poco que enseñar. Porque... Yo estoy frustrada con eso, Jairo. Entonces, cuando yo quiero aprender, yo no puedo aprender entonces a veces de un hombre, porque de una vez comienzan la gente morbosa y mal pensada, que desde que están viendo a una muchachita tratando de aprender de un hombre, cuidado, porque mira, la está haciendo esto, está haciendo lo otro. Pues entonces, ¿cómo yo voy a aprender si las mujeres que supuestamente tienen el don profético no quieren multiplicarse en esa generación de mujeres? Eso a mí me molesta per se. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender, porque yo quiero que a mí me enseñe. Y si tú eres una mujer que tiene una trayectoria en lo profético, el deber tuyo es de multiplicarte, y no por los cuartos y los seguidores. No por los cuartos y los seguidores. Tú deberías de estarte multiplicando en una generación de mujeres que vienen por ahí, porque da vergüenza que nosotras las mujeres no nos estemos desarrollando al nivel que deberíamos de estar, simplemente porque hay una generación de mujeres que todavía siguen reteniendo lo de ellas. Y qué cosa, espérate, que me voy a desahogar aquí, cosas que algunas de ustedes no la tienen por cosas legítimas, sino porque su esposo se la ha soltado a ustedes. Ni siquiera es legítimo. Algunas de ustedes ni siquiera el ministerio y el don. Nombre y apellido. Ya di el nombre. Ya que tú estás fluyendo en el don. Ya que está fluyendo en el don. Ya di el nombre, No es por nombre. Por eso que voy a traer el tema, trauma de la infancia. Amén. Es por eso que vamos al tema.
Señores, hay una generación de mujeres que necesitan mentoría, de mujeres preparadas, de mujeres que tengan el don, mujeres que estén dispuestas para enseñarle a una generación de mujeres que se levanten. Yo estoy harta de estos congresos hoy en día de las mujeres. Estos congresos de las mujeres hoy, algunos congresos de mujeres, que más es un feminazi disfrazado de congreso de mujeres. ¿Por qué a las mujeres no le dan las mismas herramientas que a los hombres? Esa es mi pregunta, Jairo. Mira, te voy a explicar algo con Explícame. el tema de eso de las mujeres. Explícame. Yo, como el único líder que queda, tengo que explicarte algo. Hay mujeres que tienen el ministerio profético, tienen ese don, el don de profecía. Sí. Pero son personas que se han formado a sí mismas en el camino. Han sido autodidactas. ¿Por qué? Porque vienen de países tercermundistas donde no hay escuelas proféticas que se han desarrollado y ellas mismas no han sido enseñadas por nadie. Han aprendido a utilizar el don que tienen, el don de profecía, por las caídas y los aciertos de su vida ministerial. No porque nadie per se sentó y la formó. ¿Qué sucede con eso? Sería pedirle mucho a alguien que viene con esa naturaleza, que aunque tenga el corazón para darte una enseñanza o una mentoría, a lo mejor no cuenta con las herramientas para hacerlo. O sea, cuando tú ves a alguien que Dios usa y Dios le habla en lo profético, no siempre esa voz divina viene a una persona que está capacitada. Entonces, una cosa es un profeta y otra cosa muy diferente es alguien que tenga la capacidad para enseñar eso que está ahí. Por ejemplo, tú tienes a Samuel y tienes a Elí. Samuel, como profeta, está más adelantado que Elí. Claro. Porque aprende a escuchar la voz divina. Pero el que tiene las herramientas de saber qué hacer cuando la voz divina viene es Elí. Entonces, Samuel Dios le habla más que Elí, pero Elí es que tiene la herramienta. Entonces Elí es que lo adiestra. Mira, cuando venga la voz, heme aquí Jehová, que tu siervo oye. Entonces, no todo el tiempo, o no todas las personas que Dios le habla, tienen ese manejo del don para enseñarle a otros cómo funciona ese don. Eso en el caso de la parte buena. La parte negativa también es que a veces el egoísmo y esa mentalidad de perpetuarse a la gente no le permite ayudar a otro, a que otro suba un escalón. Y entre las mujeres tú sabes que también hay mucha rivalidad. Sí, yo lo he visto eso. Yo creo mucho en el ministerio de la mujer y he enseñado bastante. De hecho, soy quizá la única persona que ha enseñado que la mujer llega a la tierra con una capacidad superior al hombre. No, Emma. Yo he superado a la mujer porque yo soy Elías. Pero, ¿me está entendiendo? Pero la mujer llega aquí con una capacidad y una percepción y un sentido espiritual más evolucionado que el hombre. Ahora, esa rivalidad de la mujer entre ella una con otra a veces imposibilita que haya una continuidad de legados ministeriales y Así eso es. es el asunto. Pero yo pienso que en el tema de lo profético no tiene que haber un hombre para un hombre, una mujer para una mujer, sino que hay que romper con esos estereotipos. Por eso yo siempre le digo a Gullón que se trate de levantarse su escuela profética. Porque el pastor Gullón, por ejemplo, maneja la palabra Sí. y maneja el don. Sí. Sí. Y tiene la experiencia. Porque a veces Dios te habla cosas y no es el momento de soltarlas. Claro. Y a veces hay cosas que Dios te habla que son personales. También. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que saber cómo ir acomodando la cosa. Porque no en toda la temporada como que es para el mismo brillo. Porque a veces el mismo llamado te mata Sí, y te cierra puertas. Entiendo. Yo te lo digo por mucha experiencia, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en Santo Domingo que empecé a pastorear, yo tenía un amigo mío que es apóstol, un jovencito también igual que yo. Nosotros teníamos como 24, 25 años. Estábamos pastoreando, iglesia ya floreciente, más de 100 gente cada uno. Y un profeta nos agarró y nos dijo que nosotros éramos apóstoles. Y ¿qué hizo? Infló el ego. Yo nunca quise meterme, digo que yo soy apóstol ni nada de eso. Pero él sí le afectó. Sin embargo, a nosotros prácticamente nos sacaron de la organización por la inmadurez. Claro. Y años han pasado
quizá 15, 20 años, 15 años de eso. Y yo no he podido recuperar una relación que por mi inmadurez en ese momento perdí. ¿Por qué? Por no saber que aunque Dios me llame a un ministerio futuro, yo no significa que en el presente ya yo lo soy. Claro. Y que la gente me tiene que aceptar como tal. Claro. Pues, como esa palabra que Dios te dio, él me la soltó y dijo, tú no eres apóstol. Sácate eso de tu cabeza. Entonces ahí viene el ego y dice, no, pues yo sí, porque me lo profetizaron. Sí, sí, ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor él no lo hizo de que por ser lo ministerial. Yo lo cogí por ser lo ministerial, por mi inmadurez. Bueno, entonces en ese tema de lo profético, hay mucha gente que está escuchando hoy que eso lo puede edificar bien. Cuando usted le profetizan un ministerio, le profetizan un don, eso no significa que usted inmediatamente lo está cumpliendo. Así es. Tiene que tener madurez para eso. Prácticamente eso fue lo que me dijo mi mentor. Me dijo a mí, estate tranquila, las cosas no son así, no funcionan así. Pero me dio un poquito como de tristeza y de pesar cuando yo estaba hablando con él, que yo decía, wow, si yo me siento a pensar, no hay muchas mujeres a la vanguardia enseñando en lo profético, o sea, multiplicándose en una generación de mujeres. Y mayormente es por lo que dice Jairo. Existe a veces cierta, por así decirlo, competencia, que no es como una especie de rivalidad, y a veces no es que la misma persona lo busque. A veces es como que está creciendo demasiado. Y por la supuesta frase que dice que el alumno tarde o temprano superará al maestro, algo que es completamente antibíblico, porque en Lucas capítulo 6, versículo 40 dice que el buen alumno se parece a su maestro. O sea, cuando tú llegas a parecerte a tu maestro es que tú eres un excelente alumno. El alumno nunca supera al maestro, sino que el excelente alumno es igual a su maestro. Y yo me puse triste y yo sentí en sí una demanda. Yo dije, rayo, ya que no hay que fabricarlo, por así decirlo. ¿En qué sentido? Yo me estoy capacitando en las medidas que yo pueda. Yo busco de donde yo pueda. Hablo con gente, me relaciono con personas tratando de aprender con la mentalidad de que no ahora, obviamente, hay gente que están diciendo, pero dalo, no, hay cosas que yo no manejo. Hay muchas cosas que yo no manejo, voy a serles sincera. Hay cosas que todavía yo sigo aprendiendo. Pero cuando yo sienta que hay una capacidad ya de poder enseñar y el Espíritu Santo trabaje eso dentro de mí, yo siento que le debo a una generación de mujeres que me están viendo, le debo. Yo siento que le debo a ellas una enseñanza, algo. Y lamentablemente me enoja muchísimo ver cosas, por ejemplo, en los famosos congresos, de verdad, ya yo he hablado con algunas personas y digo, no me gusta cuando dicen congreso de mujeres, porque la mayoría de congresos de mujeres, si tú te pones a pensar, son mayormente para tratar traumas emocionales. Y los mismos traumas emocionales que están trabajándole a las mujeres también deberían de trabajárselo a los hombres. Porque no se hagan. Hay hombres también que tienen traumas emocionales que lo proyectan en la relación. Y yo digo, ¿por qué los dichosos congresos, que de hecho, si usted busca la palabra congreso, están supuestos no a predicarle, sino a capacitarlo y a traerle herramientas nuevas para que usted lidie con una situación, se están enfocando tanto en las mujeres con referencia a la sanidad y a los hombres como para en sí empoderarlos? Voy a ponerle palabra empoderación entre comillas. Entonces a los hombres sí lo empoderan y a las mujeres todavía tratándoles trauma. Oigan, a los hombres también traten en los traumas que tienen. O sea, hay cosas que verdaderamente a mí, no sé, mi mentalidad está cambiando demasiado con algunas cosas. Jairo decía algo haciendo referencia de Elías. Esta generación tiene que entender algo. Yo en un tiempo dado indagaba y era en base a una enseñanza de la honra y llevaba como tema, antes que tú fueses ya hubo un patriarca, haciendo referencia de que antes de Elías ser el sucesor de, Eliseo ser el sucesor de Elías, sirvió a Elías, posiblemente fue instruido en muchas áreas a través de Elías. Mas sin embargo, se dice que Eliseo hizo mucho más milagros, o no mucho más milagros, una cantidad de milagros mayor a la que hizo Elías. Pero Eliseo siempre estuvo allí fiel, estuvo presto, esperando, honrando a ese hombre para poder recibir esa doble porción. Pero reconoció que antes de que él fuese establecido, ya Elías estaba en la tierra como voz de Dios. Pero algo que me llama la atención, Elías, no, por lo menos yo no he encontrado donde la Biblia diga que dio formación a cantidades de profetas como Eliseo. Eliseo siempre dice
y estando Eliseo con los hijos de los profetas. O sea, quien va más adelante es Eliseo a formar profetas. El llamado de Elías era diferente. Entonces, los llamados proféticos no son todos iguales. Eliseo es quien toma la antorcha, como se dice, y le da seguimiento a una generación hijos. Pero fue preparado, fue instruido, o sea, fue un rol diferente. Tuve un Jeremías con un rol muy diferente. Jeremías, en pocas veces la gente lo escuchaba, era muy poco que le daban seguimiento y que lo validaban como profeta. Pero eso tuvo todo ese problema, pasó mayormente la parte de su tiempo preso en una cárcel, siendo azotado. La gente no tenía ese peso, sí hablaba y se cumplía, pero no era como Elías, era la diferencia. La gente cuando Elías llegaba, la gente temía. Entonces el rol profético, todo el mundo no tiene el mismo llamado, todo el mundo no va a enseñar, como decía Jairo, todo el mundo no va a tener la madurez, y eso no quiere decir que no sean profetas. Hay otros que van a expandir más, hay otros que Dios le da una visión diferente, pero en esa visión, ese mismo profeta debe ser formado, porque nadie que está siendo mentoreado e instruido todavía está en la madurez de mentorear una generación. No Claro. quiere decir que no vaya a pasar, pero llegará el momento. Claro. Pero hay una preparación. Ahora, tú tampoco le puedes soltar a alguien que no tenga la madurez y la capacidad, algo tan delicado y algo tan serio, porque no va a saber qué hacer con ello. Porque la gente, por ejemplo, comienza a tener revelaciones, comienza a recibir de parte de Dios, pero eso va más allá de allí. Tío, mira, por ejemplo, cuando a mí yo, número uno, yo no soy persona de que ambicione dones, ¿me entiendes? Yo no es que yo me voy a orar y le digo al Señor, Señor, mira, dame tal don o dame tal cosa, aunque una persona pueda pedirlo. ¿Por qué yo no lo ambiciono? Porque yo le decía al Señor que en el momento que Él quería llevarme a donde Él me había dicho desde antes de que yo naciera ya se había dicho, aunque Él quiera llevarme a esos escenarios, yo decía que yo no quería los dones porque la gente sigue mucho los dones. Y a la hora de la hora, la gente que sigue los dones son inestables. Y yo soy una persona más de relación, más que de que vengas por mi vida y te vayas. Yo soy una persona que me gusta interactuar con la gente. Ok. Cuando esto llega sobre mi vida, yo me acuerdo muy bien, Jairo se va a acordar también, porque una de las primeras personas que fui a buscar fue a Jonathan Piña y a Jairo. Cuando esto me pasó, yo vi que cuando este don estaba siendo depositado en mi vida, estábamos en pleno COVID. En pleno COVID. La habitación mía, después de una sesión de oración, estaba orando, estaba ayunando, no sé, me quería consagrar a Dios. Yo dije, ya estamos trancados, déjame hacer algo por mi vida. Cuando estoy orando, yo veo que la habitación completa se pone con letras hebreas. Toda mi habitación, letras pequeñas hebreas en dorado. Y salen 3 letras de la pared a relucir. La Aleph, la Taf, y la Dalet, la Taf y la... Wow. Y la, no me acuerdo, la última. Salieron 3 letras de la pared. Y yo dije, wow, ¿qué significará eso? A partir de ahí me acuerdo que hablé con Jairo, hablé con Jonathan Piña, el pastor, y bendijeron mi vida a través de la revelación que se recibió por esas palabras. Anteriormente había escuchado en diferentes otros sueños que había tenido que decían, habla hebreo, que tú vienes de ahí, me decían. Ok, pero ese don llegó a mi vida a partir de ese sueño que yo tuve, la interpretación de ese sueño, comienzan a estarme ocurriendo cosas a través de los sueños que se cumplían. Y hay que tener mucho cuidado porque no todos los sueños vienen de parte de Dios. Eso deberíamos de aclararlo. Hay 3 cojuegos importantes en el sueño. Puede ser tú, tus pensamientos, acuérdate, el sueño es la ventana. Puede ser el enemigo, como también puede ser Dios para enviar un mensaje. Y a partir de ahí empezó eso profético a despertarse en mí. A veces yo pensaba que era relajo mío. Yo decía por la boca, así jugando, fulano de tal y tal cosa, y ya pasaba. Así jugando, mira que te estás riendo, pero no sabe que esto y esto y esto. Y lo decía relajando y era verdad. Así fue como que yo empecé a darme cuenta. Yo tenía don de ciencia. Después mi tío ora por mí, tío Vicente, y me dice, tienes el don de ciencia, tienes el don para enseñar. Y después me dice, y tienes 2 más, pero más adelante se te van a revelar. No te lo puedo revelar. Y los 2 que me dijo, más adelante el Espíritu Santo me confirmó, fue el de profecía y el don de sanidad. Pero el don de sanidad es el único don que todavía yo no lo puedo utilizar, porque el Señor todavía sigue batallando, y lo voy a decir. ¿Que el Señor sigue batallando? Yo sigo batallando con el Señor. Ah. Espera, déjame decir.
Pues esto va a sonar Déjala fuerte. verte, porque ese David no la reprima. No me reprima, lo Fluye, voy a decir. profeta Estel Barranco. Gracias, amado. Yo lo voy a decir públicamente, y esto es una vulnerabilidad mía que voy a exponer. Sigo trabajando en eso porque hasta cierto punto mi incredulidad no me deja. Oh, Ya lo Falta digo. fe ahí. Yo estoy fea ahí. No, falta fe. No, yo estoy Falta- fea. Yo estoy fea, fea. Mi incredulidad por haber estudiado biología se me hace difícil las sanidades. Porque yo conozco cómo funcionan la mayoría de ellas. Yo sé cómo una enfermedad actúa, cómo un virus actúa, cómo una bacteria actúa. Y cuando ya tú tienes ese conocimiento dentro de tu cabeza, yo lucho con eso. Porque yo digo, es imposible, es que yo conozco la biología de tal enfermedad. ¿Cómo va a poder hacer eso posible? Y luego, ¡pa!, choca el Señor. No, pero es que yo lo voy a hacer. Y luego yo comienzo, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Pero es que eso es imposible, es que yo lucho con eso. Y yo sé que mucha gente van a decir de que, ay, pero tú deberías de tener fe, tú deberías. Esto es una práctica. La fe verdaderamente es una práctica. Tú tienes que ejercitarla. Entonces, mayormente me encuentro ahora mismo en esa etapa donde todavía sigo batallando con el Señor. Luke era doctor y los doctores en los tiempos de Jesús eran vistos bien mal, pero Jesús se lo engancha en el ministerio. Entonces, hay cosas que todavía yo sigo batallando. Lo malo no es la incredulidad, sino mantenerte en ella. Y yo estoy batallando en ese aspecto con la sanidad. fuerte. Pues yo lo Una dije. cosa. Lo dije de verdad. Una perla. Una perla. Pero con la misma fe que tú entiendes que se está desarrollando el don profético para tú declarar una palabra, pienso yo, debería ser la misma fe para que ocurra un milagro. Ahora, el milagro tú tienes que saber que quien lo va a hacer es Dios. Aunque tú tengas el don de sanidad, porque hay gente que Dios no la va a sanar. El trabajo, o no el trabajo, el compromiso del ministro es ministrar conforme al Espíritu Santo le guíe. Si ocurre o no ocurre, yo no puedo abatirme por eso. Si yo oro por alguien y no pasa. Yo he orado por gente que tiene la condición que yo tengo y alguien dicen que se han sanado. ¿Y por qué a mí Dios no me sana? Y yo he orado para mi propio... Y gente han orado que Dios lo use, entonces eso no funciona así. Tú ves, ahí es donde Entonces yo algo batallo. suena ilógico, pero es una realidad la cual tú no puedes hacerla, digamos, usar el raciocinio para eso. Porque te va a fallar. Pero es que ahí es donde yo entro. Mira, por ejemplo, estaba en una iglesia, estábamos orando, el Señor me muestra una condición de una mujer, oro por ella, empieza toda la falda a mojarse porque la condición sale, ¿verdad? Tenía unos quistes en el útero y a través de la oración se rompen los quistes y le tuvieron que poner un paño, ok, whatever. Cuando yo veo eso y yo digo, ok, pero a ella tú sí la sanas, pero a una persona que yo conozco que está en mi iglesia, que tiene los pies mal, tú no la puedes sanar. Y ahí es donde yo batallo con Dios, porque yo le digo, ¿por qué a esta sí y a ella no? ¿Qué hay en especial? O sea, ¿por qué tu unción para sanar se deriva más por esta persona que tiene unos quistes que hasta médicamente pueden ser curados y quitados, y a esta persona que literalmente tiene los pies mal y está en mi iglesia, se ha orado varias veces y no la quiere sanar? O sea, ahí es donde mi incredulidad comienza a batallar con Dios. Y yo digo, ¿por qué tú haces eso? Creo que he escuchado varias veces del pastor Miguel, creo que Jairo en algunas ocasiones también ha hecho énfasis en conceptos parecidos, o vamos a decir, afirmando algunas cosas, de que hay gente que tal vez Dios la tiene en esa condición simplemente por el hecho de que esa es la manera que Dios lo tiene haciendo su voluntad. Dios les sana, posiblemente hasta ni siquiera vuelven a la iglesia porque están como los 10 leprosos. Pudieran estar, solo uno regresó. Pero yo conozco gente que Dios le ha hecho milagro y también se han ido para la calle. Como hay gente que todavía están deseando un milagro desesperadamente y tú tienes como un discernimiento espiritual de saber que eso no se van a ir para la calle. Tú como que tienes ese discernimiento de saber, o sea, a mí, tío David, esas son cosas que chocan conmigo porque yo no puedo ver eso. Te digo algo para que tú tengas un entendimiento. En una ocasión una persona me llama por teléfono, y no lo estoy diciendo para que nadie se quiera llevar gloria, y me piden que alguien está en un coma, que si yo puedo orar. Yo, espérate, yo ni siquiera tenía la fe. La persona literalmente estaba muerta. El Señor la resucita. En una ocasión yo oré por una persona muy llegada a mí,
y yo clamando a Dios, y Dios como quiera se lo lleva. Me dio a entender luego que si no se lo llevaba, esa alma se podía perder. Entonces, eso no funciona así. Eso no es como que tú tienes el botoncito. Tú, on and off. No. Hay milagros que suceden por la necesidad de un pueblo. Y tú cuando vienes a ver como ministro, tú ni siquiera tenés ese sentido. Y Dios está haciendo milagros porque hay gente que tiene una necesidad. Hay gente que tú vas a orar y Dios no lo va a sanar. Entonces, para que no haya frustración, yo oré una vez una campaña en Florida por una señora y yo ahí, el nombre eso, y ¿sabes lo mío la señora? Dios va trabajando el paso como para que yo no me sintiera bien, porque era una persona madura, para que no me se sintiera mal. Dios lo va a hacer. Y yo dije, diatre, Dios no sanó a esta señora. Y de verdad que me fui medio pensando en todo eso. Yo pensé que tú le ibas a sanar. Pero yo entendiendo luego, ella misma estaba consciente de que Dios puede hacerlo luego y si Él quiere. Y yo no me frustré por eso. Duré un tiempo que no quería ni orar por gente de esa manera. Pero luego de la nada Dios comienza a activar cosas que cuando yo no estaba pensando en eso, entonces comenzaron a ocurrir milagros. Cuando dejé también de tener ese deseo de manifestar y manifestar, porque el Señor en un momento me dijo, habla de mí, de Jesús, de mi milagro, mi señal y mi prodigio. Entonces yo pensé que hablar de Jesús nada más era eso. Pero me decía, habla de mí. Entonces, ¿qué tal de las enseñanzas que Él dio? O sea, el ejemplo, ¿dónde están los frutos? Yo nada más me enfoqué en eso. Entonces yo pensé que hablar de Jesús nada más era manifestar el poder de Jesús. Y luego comienzan a ocurrir. Y yo en verdad te lo digo, no dejé de orar por eso. Y porque yo quería ver la manifestación, entonces ahí es cuando Dios comienza a hacerlo. Entonces, entender la voluntad de Dios no es la voluntad de hombre. Simplemente someterse al yugo de Jesús, caminar en la dirección que Él te quiera llevar y de ahí van a acontecer todo lo que Dios quiera. Pero tú no puedes tampoco frustrarte, pensar que Dios tiene que sanar a alguien porque tú tienes un apego, un amor a esa persona. Eso no funciona así tampoco. Hay un milagro que la gente tiene que tener fe. La mujer del flujo tuvo que recorrer y posiblemente ser avergonzada dentro de una sociedad. Hacer casi lo imposible para tocar a Jesús. Bartimeo comienza a gritar como loco. Pero entonces al ciego que se encontraba en Betesda, ¿qué fue lo que él le dijo de los 38 años? Perdón, el paralítico. Él le dijo, tú quieres ser sano. O sea, el Señor que le está diciendo, yo quiero sanar. Sin embargo, ese tipo está como reprochando y poniéndose un sentir de conmiseración. No, porque cuando llegan, que llegue el ángel, que cada vez que le estanque las aguas se mueven, yo no puedo leer. Yo no, yo estoy preguntando eso. Tú quieres ser sano. O sea, hay un momento que Dios va a hacer un milagro porque quiere glorificarse y hay un momento que la gente va a tener que tener esa fe. Entonces hay gente que son sanados, Gama lo he escuchado yo enseñando eso y he hablado de eso y la gente no entiende. Por su fe son sanados. En mi pueblo se van de Vallaguana a Higüey y de otro lugar vienen a Vallaguana. Yo fui atrás allá, de un Cristo de palo. ¿Tú crees que ese Cristo lo a sana? Vallaguana yo fui. Atrás de los milagros, porque se llama el Santo Cristo de los Milagros. Pasó el milagro. Pero por la fe. Es la fe que la gente tiene. Ese Cristo, perdóneme la gente de mi pueblo, no tengo nada en contra, pero ese Cristo de palo no hace Aclara nada. lo que te dan tu palo. No me van a matar, pero Ey, hay un Cristo de palo duro en Vallaguana. tiene como 700 años. Ahí hicieron Sí, una... la gente va al lado del parque ahí. Sí. Y ya hicieron una basílica, la más grande del país, ahora ahí. ¿Eso ahí? Se le hicieron nueva Para ese Cristo. para ese Cristo. En el mismo parque ahí. No, en las afueras del pueblo. Oye, ¿no está ahí en el lado del parque? Porque en el parque hay uno, pero en la iglesia, A ver, todo el mundo viaja que estaba en el parque. en el parque, se lo llevaron para la basílica. ¿Cómo se lleva el Cristo para la base? Ellos lo mueven, hacen toda la vuelta. Ese Cristo salió bollando en un río. Esa es la historia. Ese Cristo tiene pila de historia, el Cristo Sí. de Vallaguana. Tiene mucho. Igual que el Cristo de Puerto Velo, allá en Colón, Panamá. Ujú. Cristo que se quemó todo y él quedó negro, tú sabes, ¿no? ¿Ya quedó negro? Lo Pero primero ¿qué que, faltó, Fe? mira, escuchando a Estel, uno tiene que deducir varias cosas, mira. Lo primero en la vida de la fe es entender la soberanía de Dios. La soberanía de Dios hace que un campesino pueda ser llamado profeta como Ageo y otro con mucha capacidad no califique para ese llamado. Moisés estuvo como tatúa sin esa encrucijada de entre quien lo merece y a quien tú se lo haces. Siempre va a haber una batalla mental. Quien se lo merece
pero es desde mi óptica humana. Y a quien tú se lo haces, que es la óptica divina. Entonces siempre la soberanía de Dios va a estar por encima de mi óptica humana, quien yo creo que se lo merece. Y siempre se va a imponer a quien Él se lo hace. Jesús enseñando la tierra, Jesús dice, no había más viudas en Jerusalén. O sea, eso que tú estás viendo, una persona que está enferma al lado tuyo, Jesús le dice a los discípulos, no había muchas viudas en Jerusalén. No eran toditas judías. Y Dios mandó a Elías a donde era una viuda judía. No. Lo mandó a la viuda de Sarepta. Él en su soberanía. Entonces, no existe razonamiento humano que pueda invalidar la soberanía divina. A Moisés Dios le dijo, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien yo tenga misericordia. Entonces, la soberanía divina se impone a cualquier sentimiento humano que nosotros veamos. En el caso de tu conocimiento de la biología, lo que pasó en estos días aquí, que yo te hablaba del estado de no mente, es lo siguiente. Tu momento más importante de la vida es ahora. Es este momento. Tú tienes que vivir como cada momento a la vez. Entonces, cuando este momento es controlado por lo que yo conozco, ya este momento no es el presente, sino algo que yo estoy reciclando el pasado. ¿Por qué? Porque el pasado es lo que está atrás, es lo que tú tienes en la mente, lo que tú conoces. Entonces, a veces tú tienes que decidir vivir este momento. Yo voy a orar por la gente, pero oro viviendo este momento. Si oré y no se sanaron, pero viví el momento. Sin la presión de que suceda, porque recuérdate que tú puedes orar por la gente, pero la manifestación de ese milagro está dentro de su soberanía. No que la gente confíe en ti. Porque a veces cuando la gente confía en ti, ahí viene el problema. Porque entra tu humanidad. Yo te lo digo porque a mí me pasó un testimonio muy difícil de mi vida y es por eso que yo he sido muy reservado con lo que es la espiritualidad y las redes sociales. En uno de mis viajes a Colombia, yo estaba por el Valle del Cauca, que en ese tiempo no había acuerdo entre la FARC y el gobierno. Todavía no se había llevado a cabo eso. Y Dios me permitió orar por una señora que era inválida y la señora se levantó. Eso, para mí, en mi plano humano, yo dije, bueno, este es el despegue de mi ministerio. Yo me traté de hacer de par de camaritas para que entonces yo empecé a fluir en esa área y que grabaran el asunto. Yo empecé a orar y no pasó nada. Y duré 6 meses orando por la gente que estaba en las grabaciones para que él haga algo, para entonces yo pueda promoverlo y no pasó nada. Entonces ahí yo me frustro y me escondo y entonces yo asocié eso con la autopromoción y yo vi que mi intención en realidad no era buena. Entonces desde entonces yo dije, bueno, si es la que tú vayas a hacer, hazlo tú. Es difícil porque tú no sabes lo que él va a hacer. Por eso cuando yo veo tanta gente, hoy en día que hay muchos milagreros ambulantes, gente que quiere hacer de un milagro, o que Dios lo usó un día, un movimiento de que está viajando por todos lados, lleva milagro. Eso es falso. Porque al final del camino Dios es soberano. Y Dios va a sanar y a quien Él quiera sanar. Hasta sin tu presencia. Pero si la persona tiene el don para hacer esas clases de sanidad, si tiene la persona el don. Tú puedes tener el don, pero el don está por debajo de su soberanía. Ejemplo. Balaán y Balaam. Balaam tiene el don profético y puede maldecir a quien sea. Sí. Con el don. Pero cuando maldijo, esa maldición no encontró la aprobación de la soberanía. Wow. Entonces, el don del ser humano en la tierra, los 5 ministerios, están sujetos a la soberanía divina. Wow. O sea, hay un Dios soberano. Tú tienes un don para sanar gente, ok, pero tú vas a sanar a quien yo quiera que tú sanes. No al que tú quieras. Tú siempre vas a depender de mí. Porque la fuente de la sanidad es el Eterno, no nosotros. Entonces, eso hace que tú que eres ministro, que tiene el don, no te despegue. Porque el día que te desconectes de la fuente, el milagro no existe. Y no se le atribuye a Dios. No se le atribuye a Dios. Entonces, ¿qué viene? Viene Balaam,
te maldigo. No, tú tienes el don que yo te lo di. Pero yo decidí que a esa gente no se puede maldecir. Y yo te dije que no lo hiciera. Y yo, tu maldición viene en bendición. Porque entonces, ¿cuánta gente no tuviéramos? Si esos dones de sanidad, la gente lo pudiera utilizar en su contexto como quiere, soltar a la iglesia para hacer brujería. Y sanar a mucha gente. O sea, todos los ministerios están por debajo de esa soberanía divina, que a veces es difícil, a veces es incomprensible, a veces yo no lo entiendo, pero es así. Entonces hay que vivir este momento, un momento a la vez. Tú tienes una etapa bonita de tu ministerio, estás viendo lo profético fluir, pero tú tienes el don profético, aunque el Gullón y yo justo te digamos que no lo tienes. Si nosotros nos da la gana de decirte a ti, no, tú no lo tienes, tú no tienes que depender de nuestra palabra. Es por el respeto que le tengo a ¿Me estás ambos. entendiendo? Entonces, pero en un momento también, porque también uno tiene que ser, uno no puede ser de cristal. Sí, eso sí. Ejemplo. Yo soy una persona que por los tantos estudios que yo he estudiado, yo he desarrollado una fe más abierta. O sea, yo soy más abierto en muchas cosas que yo entiendo que no son pecados. Pero no significa que yo vivo esclavo de ese mundo. Ejemplo. Yo agarraba y ponía una canción de Omega en mi Instagram. Cualquier persona puede pensar erróneamente que yo vivo escuchando esa música. Sin embargo, la única vez que yo la escucho es cuando la pongo así en Instagram. Porque yo lo que oigo más mantra que otra cosa. Entonces, por una mala actitud de yo tener mi libertad y de con esa libertad yo agarrar y pisotear a la gente de que eso no es pecado, quizás cuánta gente no sirvió eso como un bloqueo. Entonces, el yo me llamó, me dijo, no, loco, bájale dos esa cuestión, no estés publicando esa tontería. Entonces tú tienes dos cosas, tú agarras y te inflas como un globo. Dice, no, este es mi vida, este es mi Instagram. O tú agarras y dices, tienes razón. ¿Me entiendes? Entonces siempre va a haber la necesidad de tener esa humildad, porque por más grande que tú te creas que sientas que tenés el llamado, siempre Dios va a tener gente para formarte. Y a veces la gente que Dios tiene para formarte no van a venir de otro planeta. Son la gente que están conviviendo contigo a diario, que vienen en ese día a día. Eso es lo que yo más o menos tengo para decirte, porque tú tienes un llamado, Benito. Pero entre ese llamado y la madurez, ya cuando te confrontan, es un desafío porque tú dices, bueno, yo voy para adentro. Entonces tú empiezas a evaluar cosas, tú dices, bueno, acá, en verdad, ¿qué sentido tiene tú estar agarrando y publicando música? Es un disparate. Entonces tú vienes como madurando la idea. Entonces, esa presencia de Dios que está ahí, que Dios te pone para ayudar a otro, está vigente. Y esa energía que tú estás gastando en defender un llamado, tú lo usas más para conectarte con Dios, que es lo más importante. ¿Entiendes? Y ya eso de manera, digamos, por llamarle así, natural, surgirán o acontecerán lo que Dios quiera dentro de su voluntad, usarte en las áreas que Él quiera. Porque hay que ser formado, pero sabes que cuando tú tienes varios dones, tú no sabes que Dios te usa un día. Entonces Amén. tienes que ser sabio, o sabia, perdón, en el caso tuyo o en el mío, de cualquiera, para entender que en ese momento es lo que Dios quiere o determina para ese día. No forzar, porque yo quiero fluir en esa área porque me siento que es el área que quiero fluir, o hay una necesidad o el pueblo me quiere llevar a esa posición en la cual yo tengo que ministrar bajo ese don porque ellos tienen una necesidad. Yo decía ahorita puede ser contraproducente porque decía que conforme a la necesidad del pueblo ocurrirán los milagros. Pero yo no puedo, por ejemplo, la gente que fluye en ciencia o en el don profético, querer llenar la expectativa de ellos para que se lleven una respuesta mirando al hombre, porque dicen Dios lo usa en esa área. No, y si ese día Dios lo que quiere es tener una palabra, simplemente una palabra que llegue a su corazón. Y ahí está la respuesta a todo lo que ellos quieren. Aquí viene un muchacho que me abraza y me brinca. Y dice que primero llego aquí por el pastor. Primero por Dios, después por el pastor y por mí. No me estoy atribuyendo nada, sino que él siempre vive diciendo eso. Yo le no diga eso, di que Dios te trajo. Y recuerdo que en un en vivo, él siempre se metía todos los días. Y lo único que yo recibí fue decirle, ve un tiempo de oración y Dios te va a hablar a ti. Y él decía, pero ¿por qué no me habla a mí? Y él dice que en ese tiempo de oración encontró la esencia de Dios
Y él eso le impactó tanto su vida. Pero él tuvo una experiencia, él personal con Dios, no necesitó al hombre como un puente. Entonces, ¿qué fue el método? El método que el mismo Jesús usaba. Entonces la gente te pone una demanda. El error también a veces el ministro le pongan demanda a Dios. Y a veces no se deja llevar por la ola. Pero cuando tú no estás en ese sentido, o no para llenar una expectativa, ese es el día que Dios más te usa. Porque ese día viene el don, se activa. Y si Dios tiene un mensaje para un país, hasta para una nación, eso comienza a fluir naturalmente. Entonces, siempre aquí se ha hablado de esta plataforma de instruir. Y yo a veces decía, wow, pero y la gente que fluyen. Y ahora voy entendiendo más que debemos de depender de un mensaje, de una buena enseñanza. Y allí, luego, tú también puedes, si Dios quiere, activar un don, utilizarlo. Porque Jesús lo primero que hacía era enseñar. Y Jesús le enseñaba. Y Jesús le sanaba. Jesús libertaba a los cautivos. Pero primero vino la enseñanza muchas veces. O mayormente era así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Aprender. Y en ese aprendizaje, todo lo que Dios quiera. Acuérdate que los dones están conectados. Claro, para la edificación. Son 9. El de la fe juega un rol sumamente importante para que todos los demás 8 funcionen. Porque tú no puedes tener la fe para un don y para el otro no. La fe misma es un don. También se enseña el discernimiento de espíritu. Discernir. El discernimiento de espíritu, a mi entender, va alineado con el profético, con el de ciencia y con el de sabiduría. Porque no todo lo que se te revele es para un momento específico. Exacto. Sino que ahí tú vas a discernir hacia dónde ese don te está llevando en ese instante. Pero, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Sí, hay una necesidad. Pero hay un momento que Dios te va a poner un mensaje. Y el pueblo fue porque esa es la persona, esa es la que Dios está usando en profecía. Y Dios te va a decir, da el mensaje, arranca y vete. Hay gente que va a decir, pero este no es que fluye en profecía, no es que fluye en milagro. ¿Por qué no sanó nadie aquí? Porque nadie puede atribuirle esa soberanía que habla Jairo de Dios a un hombre o a una mujer. Y se van a quedar boquiabierta, como dicen, esperando. Pero no fluyó hoy. No es que tú no te puedas mover con la expectativa de nadie. A mí mismo yo he tenido que aprender, más que todo, a ser un administrador de lo de Dios en una mayordomía espiritual que yo no sabía. Porque yo no puedo hacer con el don lo que yo quiera. Dios te puede dejar libremente, pero habrá una consecuencia. Tú sabes que yo le digo a la gente bromeando, yo iba antes a Atlanticir a jugar la ruleta y yo muy difícilmente perdía, porque yo podía ver los números cuando venían. Y un día tenía una necesidad tan grande. Arreglo mi carro, $700, me quedo sin nada y aquí tengo algo para irme a jugar. Y mañana en la mañana me voy, porque sé que voy a buscar dinero. Dios utiliza a mi esposa a través de un sueño. Y calientico en la mañana me dice, yo tuve un sueño donde había una reina con 5 huevos, 5 huevos de oro. Yo entendía ahí que están los 5 ministerios. Pero el que yo quería utilizar, no es que tengo los 5 ministerios, no, sino que ponía como ejemplo los ministerios. Y yo entendí que si yo iba ese día a jugar, iba a tener problemas serios. Y viene la voz de Dios en el sueño y le dice, esos son los 5 huevos que son 5 tesoros, y entre uno de ellos está uno para David. Pero dile a David que el día que venda el don de Dios, verdaderamente morirá. Yo no tuve que decirle a ella nada, ni voy a orar. Yo entendí lo que me estaba diciendo. Y me puse a llorar en la mesa de mi casa. Iba a desayunar en esa hora. Me quebranté. Le pedí perdón a Dios. Y le dije, el problema es que tú no sabes que yo me iba. Yo te dije a ti que iba a hacer una alianza, pero yo iba para Atlantic City. Wow. A jugar a la ruleta. A la suerte. Pero como en su misericordia Dios me permite ver cosas de números, yo siempre ganaba. Y decía, voy a buscar la renta de este mes. Entonces, en desesperación, dije, me voy. Y ¿sabe lo que no contuve? Le pido perdón a Dios, como quiera, me muevo en el carro y llegando a 2 bloques, la misma pieza que gasté $700 arreglando, se desbarata de nuevo. ¡Pam! Para el mecánico. Por si me quedó alguna duda, aún habiendo pedido perdón a Dios, para que no intente. Y yo por eso tengo temor a Dios en esa área. Porque los dones no son para tú
vanagloriarte, para tú exhibirte. Ya yo no pongo nada en Instagram. Yo me llevaba esa ola. Dios, no, es que sí, ok, yo no hago ni siquiera eso ni en las redes sociales. Ni la prédica estoy subiendo. Eso es bueno en un sentido porque te ayuda a expandir el ministerio, pero va llegando un momento de la madurez que tú entiendes que es Dios que lo hace, que no eres tú. Amén. Cuando estabas hablando con referencia al vender el don, me cayó como el 20, como dicen por ahí, porque había en Israel, las personas no podían vender su terreno porque era considerado que estaba vendiendo, no podían vender su heredad porque hacían referencia a que estaban vendiendo el don, por así decirlo. Por eso era que Nabot no quería vender su viña, porque él entendía en su capacidad de que estaba vendiendo su heredad, que estaba vendiendo el don de Dios. Cuando tú dijiste eso, como que me cayó ese 20 de pensar, wow, ¿cuántas veces nosotros hemos vendido nuestra heredad? Yo siento que el don es la heredad de Dios en nosotros. O sea, conectando esa frase. La heredad de Dios para nosotros, nosotros siendo sus hijos y ese, por así decirlo, esa parte de Él en nosotros, ese don. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos vendido nuestra heredad? Simplemente como en tu caso por la necesidad y en caso de otras personas simplemente por falta de conocimiento. Saber que tienen algo genuino de parte del Señor y no quieren utilizarlo para su obra porque al final los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy en la mañana, haciendo referencia a eso, ve qué chistoso, hubo una persona que me decía, ¿y cómo yo sé qué don yo tengo? ¿Cómo yo sé qué ministerio y qué don Dios a mí me ha dado? Y yo le decía a esa persona, te vas a dar cuenta que Dios nunca llamó a hombres que no estaban sirviendo. La mayoría de hombres y mujeres que Dios llama para hacer algo, se encontraban haciendo algo por sí. Moisés, el mismo David, cada uno de los hombres grandes de la fe. El problema de muchos de nosotros es que queremos que nos den el don y nos den el ministerio sin nosotros estar haciendo algo. Le digo a la persona, sirve. Todos los discípulos del Señor se encontraban haciendo algo cuando fueron llamados por Él. La razón por la cual tú sientes que no sabes cuál es tu don y no sabes cuál es tu ministerio y tu posición aquí en la tierra o para qué fuiste diseñado y traído es porque simplemente no estás haciendo nada. El día que tú pongas a disposición por lo menos lo que ya tú sabes hacer o servir, caramba, no nos vamos a ir lejos. Servir dentro de la iglesia. Todo cristiano, por ejemplo, la palabra ministerio significa servicio. Literal, servicio. La mejor forma de tú reconocer cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, cuál es tu don, es sirviendo. Y eso lo podemos ver de nuestro mismo Jesús. Así que yo siento que el día de hoy ha sido una plataforma para recordarle a cada uno de ustedes el por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo. Ahora mismo siéntate donde tú estás y analízate. ¿Por qué haces las cosas que estás haciendo? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don? Y si tú en estos momentos a mí me dices, Esther, no reconozco ninguno de esos, yo siento que es una forma del cielo decirte, trabaja y sirve. Aún dentro de tu iglesia, en tu trabajo, fuera de iglesia. Y tarde o temprano eso, por lo cual tú tanto estás añorando tener o que sea revelado a tu vida para saber, se mostrará. La gente a veces queremos, de verdad, la posición de ser vistos en los escenarios, porque tal vez eso fue lo que nos vendió, lamentablemente, las redes sociales, que necesitábamos montarnos siempre en afiches, siempre en aviones, mostrando las cosas que nosotros adquiríamos a través de, por así decirlo, el don que Dios había depositado dentro de nosotros. Y por querer montarnos en ese don, descuidamos mucho de nosotros, nuestra vida espiritual. Y ya los 15 minutos de oración, los 20 minutos de oración que le dedicábamos a Dios, lo dedicábamos para
montarnos en esta ola de hacerle creer a las personas algo que verdaderamente no es, porque conozco mucha gente que utilizaron el don pero por dentro estaban vacíos, y de nada vale que se salven multitudes de personas si tú como ministro te pierdes. Y a la hora de la hora yo siento que es una reflexión a cada una de las personas de buscar el reino de Dios, de que no vale tantos dones. Está bien que tú sanes gente, está bien que tú profetices y las cosas se lleguen a cumplir, pero yo creo que uno de los milagros más grandes, mi querido hermano, se lo puedo yo decir, es que una vida venga a los pies de Cristo. Usted no sabe. Amén. La Biblia nunca relata, hay felicidad en el cielo porque sanaron a un cojo. Hay felicidad en el cielo porque un paralítico se levanta. La Biblia solamente relata que hay felicidad y alegría y los ángeles hacen fiesta cuando una vida viene a Cristo. ¿De qué te vale sanar a tantas personas si ninguna de ellas reciben a Cristo en su corazón? El milagro más grande para mí, a través de mi vivir, llegar a la realización de que no hay nada más grande que quitarle la carga de pecado a una persona que pensó que su vida entera iba a estar condenado a estar apartado de Dios. El tú llegar a una iglesia, a un servicio, y que Dios a ti te utilice para darle una palabra de esperanza a personas que no tenían esperanza. Amado hermano, yo le puedo decir por fe, usted no sabe el peso tan grande que es el pecado. Día tras día pensar que usted está condenado porque no tiene salvación. Y como le dijo Pablo, como le dijo Pablo a Filemón, hey, lo que él te debe ponlo a mi cuenta, lo que Onésimo te debe ponlo a mi cuenta. Que venga alguien desinteresadamente y te diga, hey, quiero quitarte la carga de pecado y darte a ti la realización, y que te des cuenta de que hay alguien que saldó tu deuda. Mi hermano, eso no tiene comparación, es que no hay algo con lo que tú puedas comparar la alegría de la salvación, el tú saber, mi hermano, que cuando usted parta de esa tierra hay alguien que lo está esperando con los brazos abiertos. El tú darte cuenta que un día cuando partas de este mundo hay un Padre que tiene los brazos abiertos para ti. Ahí no va a valer don, ahí no va a valer ministerio, ahí no va a valer cuántos seguidores tú tienes en las redes sociales. Ahí solamente está tú y el Padre. Y qué lindo sería, mi querido hermano, si en vez ya de estar queriendo apantallar con tantos dones y ver que a quién Dios más lo usa con estos dones y estos ministerios, nos enfoquemos en salvar gente. Esto no se trata de un show. Esto se trata de que nosotros nunca, escúchame bien, somos el escenario. Simplemente somos el pedestal donde la gloria de Dios es expuesta. Amén. ¿Sabe? Para agregarle algo a lo que tú decías ahí del ministerio, Pablo pone el ministerio, lo compara como un vaso de barro, como dice 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hablando del servicio, hablando de servir, pero ese tesoro es ese ministerio, hay que cuidarlo. Nosotros somos un vaso que si no sabemos retener eso tan precioso, en cualquier momento se puede romper, crear grietas y se puede desparramar. Entonces hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que mantenerlo, hay que ser hasta celoso con eso, con lo que Dios te pone en tus manos, sin comprometerlo, pero sobre todo con el compromiso de Dios, en servir para Él y reconociendo que la excelencia, la gloria, el poder, la honra es de Él, es de Dios y no de los hombres. Amén. Está fuerte eso. Yo creo que el tema de hoy ha sido un tema bien interesante, porque hemos podido ver que a veces tú tienes el llamado de Dios, pero no tienes la madurez para ejecutar ese llamado. Y qué bueno que la gente que está en línea, que hoy ha seguido el programa, nos escucha y siente el llamado, pero a veces no siente el apoyo de la iglesia local. Una pregunta, ¿cómo el pastor de la cirugía? El pastor ya fue operado, ya tiene que estar en la sala de recesión, salió bien de la operación. Obviamente ahora empieza la parte
más complicada del proceso, que es la etapa de la recuperación y de adaptación. Por eso quizás usted va a ver que algunos días no va a estar por aquí hasta que la vista se recupere totalmente, porque este foco de la luz le hace bastante daño con el tema de la operación. ¿Cómo saber cuando se tiene el llamado de Dios? ¿Cómo saber cuándo es el tiempo para hacer ese llamado? ¿Cómo saber cuáles son los dones que tú tienes y cómo ejecutar esos dones? ¿En qué escenario ejecutarlos? Son temas bien complejos que, a menos que uno encuentre a alguien, que en este caso Esther estaba identificando que tiene su mentor, cada uno de nosotros necesita un guía, alguien que te empuje, que te encamine hacia adelante. Samuel necesitó a Elí. Josué necesitó a Moisés. Elías, Eliseo. Eliseo necesitó a Elías. Entonces, los discípulos necesitaron a Jesús. Jesús necesitó a Juan el Bautista. Pablo necesitó un Bernabé. Timoteo necesitó un Pablo. O sea, el ministerio no es para llaneros solitarios. Siempre van a haber personas que Dios pone como guía para que te iluminen en el camino, para que trabajen con tu formación, para que trabajen con tu preparación a lo que es el ministerio. Y eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Por eso, como radio, como PMG Radio Show, nos esforzamos cada día para tratar de llevarte esa etapa de formación de ti, que quizás tiene llamado al ministerio, pero a lo mejor en tu iglesia local no tiene quien te ilustre y quien te guíe. Yo quiero que tú estés orando hoy por todas esas personas que tienen el llamado al ministerio y no tienen un guía que lo ilumine, que lo acerque al camino, que lo traiga. Y luego David va a estar orando por esos que son ministros y hoy están pasando una depresión espiritual. Claro que sí. ¿Sabes? Algo corto que tal vez sería bueno compartir fue una parte de mi vida donde yo dije, tío David, ya que nadie aparece para poderme formar, me dan un ministerio, literal, me dan ministerio, me dan los dones, yo no sé ni siquiera qué hacer con ellos, porque honestamente yo vengo de un trasfondo pentecostal. Esto es agarra y hazlo con eso como puedas y como te sostenga. Y en un momento yo traté de buscar personas que me ayudaran para poder yo entender cómo hacerlo. O sea, yo quería hacer las cosas bien. Yo no quería meter la pata. Ministerio que se respete tarde o temprano a sus inicios, metió un montón de pata, puso muchos huevos y lamentablemente no estamos en un sistema muy que te perdona, un sistema muy forgiven, por así decirlo. Mayormente no hay una cosa más mala que tú un día fallar a una profecía y se te vengan tú un montón de cristianos arriba de ti y tú decir, pero todo lo que tú dijiste anteriormente se cumplió, pero por una mala ya tú supiste, te crucifican. Y yo decía, wow, no hay nadie que me enseñe, no hay nadie que me guíe, no hay nadie que me diga qué hacer con las cosas que con el llamado que yo tengo que hacer, que me encamine. Y en un momento de desesperación, como yo no veía a nadie, había un susodicho, una susodicha cobertura que quería trabajar conmigo y me desecha. Y después que esto pasa, el Señor a mí me dice, ¿qué tú tienes a mano? Tipo Moisés. Tipo Moisés me dijo, ¿qué tú tienes? Y lo utilizó a mi mamá, de hecho. Me dijo, ¿qué tú tienes a la mano, Esther? Yo le dije, tengo esto. Y me dijo, pues con eso que tú tienes, dale. Empieza, con lo que tú tienes y con lo que tú sabes, empieza. Empecé a formarme. Y a veces, de hecho, recientemente pasó, hubo una persona que a mí me dijo, me quería educar de algo que yo había hablado. O sea, yo lo dije bien, pero esa persona quería educarme sobre lo que yo había dicho. Y en vez de yo sentir agradecimiento, si tú supieras que a mí me dio un bendito pique, yo me tuve que entrar en la presencia del Señor y decirle, ahora parece
cuando ya yo puedo hacerlo, cuando sé cómo hacerlo. Ahora parece, ¿y dónde estabas tú cuando yo necesitaba que alguien me guiara? Y eso fue como algo que laceró mi corazón. Porque yo dije, cuando yo más necesitaba que tú a mí me hablaras y me dijeras, déjame encaminarte, déjame decirte cómo se hace, me diste la espalda, y ahora que estás viendo que el Señor está haciendo, y el Señor me cayó la boca. Era para que nadie se llevara la gloria. Me cayó la boca. Tú sabes, esos son los momentos donde a veces yo no entiendo a Dios, pero yo lo amo. Porque me golpeó lo que me dijo. Él agarró y me dijo, ¿no te dijes que tienes a mano? A medida que tú vayas caminando, yo conectaré personas a tu vida para que aviven lo que yo he depositado dentro de ti. Por eso Jesús decía, nadie viene a mí sin que el Padre los llame. Así que, joven o persona que me estás escuchando en estos momentos, permíteme hacer una oración por ti. Tú que piensas que necesitas obligatoriamente ahora mismo un mentor 911, por así decirlo. Y si yo ahora mismo te digo lo mismo que me dijo Jesús a mí, ¿qué tienes a mano? ¿Qué tienes a mano? En verdad, la necesidad debe de despertar dentro de ti las ganas de poner a trabajar lo eterno que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora levantamos esta plataforma como una plataforma de oración, Padre amado. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí te encuentras. Y yo creo en un Dios que traspasa fronteras y oraciones que traspasan, Señor Jesús, límites establecidos por el hombre. Y ahora entramos ante tu presencia, ante ese altar tuyo de gracia y de misericordia, para pedirte, Señor Jesús, por esas personas que están escuchando ahora mismo esa transmisión y más adelante van a ver este video. Personas que tienen ministerios y llamados poderosos, dones que habitan dentro de ellos y ahora mismo se encuentran en un estado de anonimato. Por así decirlo, un remanente escondido. Porque yo todavía creo, Padre amado, que hay una generación que no ha doblado sus rodillas a los Baales de esos tiempos. Jóvenes, hombres y mujeres que todavía creen sí, que tu palabra se va a cumplir en la vida de cada uno de ellos y lo que tú dijiste se va a hacer. Que ahora mismo se encuentran desesperados o desesperadas porque dicen, donde me encuentro actualmente no reconocen el don que hay dentro de mí, o donde me encuentro actualmente no saben mi llamado, no me pueden capacitar. Padre, yo te pido, número 1, que tú actives la paciencia dentro de ellos para saber esperar el momento adecuado. La inteligencia y la sabiduría, la sapiencia que solamente tú puedes dar, Padre, para hacerles a ellos entender y comprender de que para todo tú tienes el tiempo adecuado. Padre, capacítalos, despierta en ellos esta hambre de querer conocer y pon personas estratégicas para el tiempo adecuado, venir a la vida de ellos a encaminarlos, Señor Jesús. Aunque ellos tal vez en un momento piensen que esas personas son personas de maldición a su vida porque los confrontan, aleja a ellos entender que aquellos que los confrontan, aquellos que ellos comprenden y entienden su humanidad, que son sus enemigos, verdaderamente que están cumpliendo el propósito eterno de hacer que despierte dentro de ellos lo que ellos verdaderamente son. Padre, personas en estos momentos que nos están escuchando, están pasando los problemas más grandes de su vida, las dificultades más grandes, y entienden que eso es malo, sin ellos saber de que tú eres tan bueno que aún tu bondad se puede ver a través de lo malo que están viviendo. Porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y porque
Tú sigues trabajando, sigues obrando y algo van a hacer. Está todo momento feliz y feliz. Siempre está arraigada la palabra de un nacimiento. Hay felicidad aún en medio de la prueba, porque entiendo que en medio de la prueba algo van a hacer de mí. Algo la persona que te está atacando quiere que nazca dentro de ti. Nunca van a ser tus enemigos. Están puestos en la posición correcta para despertar lo que hay dentro de ti. Si los hermanos de José no se hubiesen levantado en contra de José, José nunca se hubiese levantado como el segundo en poder. Si los hermanos de David no lo hubiesen dejado allá botado y el papá también, no se hubiese levantado el guerrero David que había dentro de él, entendiendo y comprendiendo que cada persona que se levantan a desafiarlos, a no creer en ellos, a no creer en su ministerio, a decirle que no tienen lo de Dios dentro de ellos, son gente que le están haciendo el bien de volverse a rebuscar y decir, Padre, ¿en verdad sí o no? Y descubrir por sí mismo, sin que nadie más se lo diga, la grandeza de Dios que habita dentro de ellos. Te doy gracias por ellos, Padre. Y te lo entrego en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad y tu soberanía. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. De hecho, nosotros no pensábamos hablar de nada de eso. Creo que a veces nuestra vulnerabilidad como ministro abre un espacio para ministrar ciertas cosas que necesitan ser ministradas en las vidas de los corazones de las personas que nos están viendo. Y sentí mucho el tío David, el abrirme de esta magnitud, porque yo sé que como a mí me pasó, hay personas que también le está pasando. Nosotros no somos superhéroes. No somos superhéroes. Somos hombres y mujeres débiles en manos de un Dios fuerte. Y quiero decirte en esos momentos que si te encuentras atado, si te encuentras sumergido en el no de la vida, si ahora mismo tal vez estás dudando de tus capacidades y lo que Dios ha depositado dentro de ti, el que más tiene que creer en el llamado que Dios a ti te ha dado eres tú. Amén. El que más debe de creer eres tú. Te invito a que hoy empieces una trayectoria, un camino al descubrirte en Dios y darte cuenta quién eres en Él y a qué fue lo que Él te llamó. Quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta transmisión, siempre pendiente de cada uno de los programas que damos. De verdad, gracias a todos ustedes por haber compartido esa transmisión, por haberle dado me gusta, a las personas que sellaron la palabra que se dio. Espero de todo corazón que tú veas el cumplimiento de lo que acabas de sembrar y que coseches con sonrisas lo que tal vez hoy estás sembrando con lágrimas. Y despedirnos con esta palabra: Dios todo lo puede. Créeme que sí. Dios le bendiga a todos ustedes y los esperamos mañana para una nueva transmisión aquí en PMG Radio Show. Se despide de usted David Aquino y Esther Barranco. Shalom. Oh,